El secreto. Newton no fue el primer representante de la edad de la razón. Fue el último de los magos, el último de los babilonios y sumerios, porque contemplaba el universo y todo cuanto contiene como un enigma, un secreto que podía leerse aplicando el pensamiento puro a ciertos indicios, ciertas claves místicas que Dios había dispersado por el mundo para permitir una suerte de caza de tesoro filosófico por parte de la hermandad esotérica. Contemplaba el universo como un criptograma dispuesto por el Todopoderoso, de la misma manera que él envolvió el descubrimiento del cálculo como un criptograma al comunicarse con Leibniz. Creía que mediante el pensamiento puro, mediante la concentración mental, el enigma sería revelado al iniciado. John Maynard Keynes. Finalmente hemos regresado a una versión de la doctrina del viejo Pitágoras, a partir del cual surgieron las matemáticas y la física matemática. Él dirigió la atención hacia los números como caracterizadores de la periodicidad de las cosas, de las notas musicales. Y ahora, en el siglo XX, encontramos a los físicos ocupados en la periodicidad de los átomos. Alfred North Whitehead. Y así, el número parece conducir a la verdad. Platón. San Petersburgo, Rusia, octubre de 1798. Pablo I, zar de todas las Rusias, recorría su cámara golpeando con una fusta la pernera de los pantalones de su uniforme militar verde oscuro. Estaba orgulloso de esos uniformes de tela basta que imitaban los utilizados por las tropas de Federico el Grande de Prusia. Se quitó algo de la solapa del chaleco y miró a su hijo Alejandro, que estaba al otro lado de la habitación en posición de firmes. ¿Cómo lo había defraudado Alejandro?, pensó Pablo, pálido, sensible y tan apuesto que podía considerarse que poseía una belleza femenina. Se percibía algo a un tiempo místico y vacuo en aquellos ojos azul grisáceos que había heredado de su abuela. Sin embargo, no había heredado la inteligencia de Catalina. Carecía de todo aquello que se espera de un gobernante. En cierta forma era una suerte, pensó Pablo, porque el muchacho de 21 años, lejos de desear apoderarse del trono de Catalina, pensaba dejarle. Había anunciado su deseo de abdicar si semejante responsabilidad caía sobre él. Decía que prefería la vida tranquila de un hombre de letras, vivir en el anonimato en algún lugar del Danubio, antes de mezclarse en la seductora, pero peligrosa corte de San Petersburgo, donde su padre lo ordenaba quedarse. Ahora, mientras miraba a través de las ventanas los jardines otoñales, su mirada ausente daba a entender que en su cabeza no había más que fantasías. Sin embargo, en realidad sus pensamientos estaban muy lejos de la inanidad. Bajo los sedosos rizos había una mente cuyo funcionamiento era infinitamente más complejo de lo que imaginaba Pablo. El problema que lo ocupaba ahora era cómo sacar cierto tema sin despertar las sospechas de Pablo. Un tema que no se mencionaba en la corte desde la muerte de Catalina, 2 años atrás. La abadesa de Montclain. Alejandro tenía razón importante para averiguar qué había sido de la anciana, que desapareció sin dejar rastro pocos días después de la muerte de su abuela. Antes de que se le ocurriera cómo abordar la cuestión, Pablo se volvió hacia él sin dejar de agitar la fusta como un estúpido soldado de juguete. Alejandro trató de prestar atención. «Sé que te traen sin cuidado los asuntos de Estado», dijo Pablo. Y lo dijo con desdén. «Pero debes mostrar algún interés. Al fin y al cabo, un día de este imperio será tuyo. Mis actos de hoy serán tus responsabilidades de mañana. Te he hecho venir para decirte algo en confianza, algo que puede cambiar el destino de Rusia». Hizo una pausa teatral.
He decidido firmar un tratado con Inglaterra. Pero, padre, detestas a los británicos, repuso Alejandro. Sí, los desprecio, confirmó Pablo. Pero no tengo mucha elección. Los franceses, no contentos con destrozar el imperio austriaco ampliando sus fronteras en todos los países de los que los rodean y masacrando a la mitad de su populacho para mantenerlo callado, han enviado a ese sanguinario general Bonaparte al otro lado del mar para conquistar Malta y Egipto. Descargó la fusta sobre el escritorio con semblante sombrío. Alejandro no dijo nada. Yo soy el gran maestre electo de los caballeros de Malta, exclamó Pablo señalando la medalla de oro prendida de la cinta oscura que le cruzaba el pecho. Yo llevo la estrella de 8 puntas de la Cruz de Malta. Esa isla me pertenece. Durante siglos hemos buscado un puerto de aguas cálidas como Malta, y por fin casi teníamos uno, hasta que llegó ese asesino francés con sus 40.000 hombres. Miró a Alejandro como si esperara que dijera algo. ¿Y por qué querría un general francés conquistar una tierra que durante más de 300 años ha sido una espina para los turcos otomanos? Inquirió el joven, mientras se preguntaba por qué Pablo desearía oponerse a semejante acción. Serviría para distraer a los turcos contra los que su abuela había combatido durante 20 años por el control de Constantinopla y el Mar Negro. ¿Es que no adivinas qué busca ese Bonaparte?, susurró Pablo, que avanzó unos pasos para mirar a su hijo a la cara mientras se frotaba las manos. Alejandro meneó la cabeza. ¿Crees que los ingleses serán mejores aliados para ti?, preguntó. La Harpe, mi tutor, solía referirse a Inglaterra como la pérfida Albión. No se trata de eso, exclamó Pablo. Como de costumbre mezclas poesía y política y haces un flaco servicio a ambas. Yo sé por qué ha ido a Egipto ese bribón de Bonaparte. No importa que haya dicho esos idiotas del directorio que entregan el dinero. No importa cuántos miles de soldados haya desembarcado allí. ¿Restituir el poder de la sublime puerta? ¿Derrotar a los mamelucos? Bah, son meros disfraces. Alejandro escuchaba con atención la diatriba de su padre. Ten en cuenta lo que digo. No se detendrá en Egipto. Avanzarás a Siria y Asiria, Fenicia y Babilonia, las tierras que siempre deseó mi madre. Si hasta te dio el nombre de Alejandro y a tu hermano el de Constantino como una especie de talismán. Pablo hizo una pausa y miró alrededor. Fijó la vista en un tapiz que representaba una escena de caza. Un ciervo herido, sangrando y atravesado por flechas, se introducía en el bosque seguido por los cazadores y sus perros. Pablo se volvió hacia Alejandro con una sonrisa fría. Bonaparte no quiere territorio, sino poder. Lleva consigo tantos científicos como soldados. El matemático Monge, el químico Berthollet, el físico Fourier. Ha vaciado la Escuela Politécnica y el Instituto Nacional. ¿Y por qué?, te pregunto, si solo le mueve el deseo de conquista. ¿Qué quieres decir?, murmuró Alejandro, cuya mente empezaba a alumbrar una idea. Allí está oculto el secreto del ajedrez de Montclain, sisió Pablo con el rostro convertido en una máscara de miedo y odio. Eso es lo que busca. Pero, padre, dijo Alejandro eligiendo sus palabras con sumo cuidado. Tú no vas a creer en esas antiguas leyendas. Al fin y al cabo, la propia abadesa de Montclain. Por supuesto que creo en esa, vociferó Pablo. Su rostro se había ensombrecido, y bajando la voz hasta que no fue más que un susurro histérico, añadió: Yo mismo poseo una de las piezas.
Cerró los puños tras arrojar al suelo la fusta. Hay otras ocultas aquí, lo sé, pero ni siquiera 2 años en la prisión Robsa han conseguido que esa mujer hablara. Es como la esfinge, pero algún día se quebrará y cuando lo haga... Alejandro apenas prestaba atención mientras su padre despotricaba contra los franceses y los ingleses. Descubría sus planes para Malta y para destruir al insidioso Bonaparte. Sabía que no era probable que esas amenazas fructificaran, porque las tropas de Pablo lo despreciaban ya, como los niños detestan a una institutriz tiránica. Alejandro felicitó a su padre por su brillante estrategia política. Se excusó y abandonó la cámara, de modo que la abadesa estaba en la prisión de Robsa, pensó, mientras atravesaba los grandes salones del Palacio de Invierno. De modo que Bonaparte había llegado a Egipto con un grupo de científicos. O sea que Pablo tenía una de las piezas del ajedrez de Montglain. Había sido un día productivo. Por fin empezaba a reunir información. Tardó casi media hora en llegar a los establos que ocupaban un ala entera del otro lado del Palacio de Invierno. Un ala casi tan amplia como el Salón de los Espejos de Versalles. El aire estaba impregnado del olor penetrante de los animales y el forraje. Recorrió los pasillos cubiertos de paja mientras cerdos y gallinas se apartaban de su camino. Sirvientes de mejillas sonrosadas, con justillos, calzas, delantales blancos y botas gruesas, se volvían a mirar al joven príncipe y sonreían. Con su agraciado rostro, el rizado cabello castaño y los brillantes ojos azules, les recordaba a la joven zarina Catalina, su abuela, cuando vestida con uniforme militar, paseaba por las calles nevadas a lomos de su caballo castrado a manchas. Era él a quien deseaban como zar, las mismas características que irritaban a su padre. Su silencio y misticismo, el velado misterio de sus ojos azules, despertaban la oscura vena mística profundamente enterrada en sus almas eslavas. Alejandro se dirigió hacia el mozo de cuadra para que le ensillara un caballo. Montó y se marchó. Los sirvientes y mozos se quedaron mirándolo. Sabían que la hora estaba cerca. Era a él a quien esperaban, aquel cuya llegada había sido profetizada en los tiempos de Pedro el Grande. El silencioso, misterioso Alejandro, elegido no para rescatarlos, sino para descender con ellos a la oscuridad, para convertirse en el alma de Rusia.